Mi suegra insiste en que invite a mi cuñada a la fiesta del bebé luego de que ella me llamara cazafortunas antes de la boda, pero yo le insisto en que lea mejor su prenuncial porque no le quedará nada en el divorcio. Antes de entrar en el incidente, permítanme darles algo de contexto. Mi esposo Alex y yo hemos estado juntos durante 3 años y casados por poco más de 9 meses ahora. Nuestra decisión de casarnos definitivamente había sido influenciada por el hecho de que yo estaba embarazada en ese momento, pero antes de que alguien saque conclusiones, déjenme dejar muy claro que esto no fue una boda forzada ni nada por el estilo. Ya habíamos planeado comprometernos y casarnos alrededor de esa época de todos modos. Alex y yo habíamos estado pensando en casarnos en ese momento, pero aún no nos habíamos comprometido, ya que estábamos esperando el momento adecuado. Y luego, cuando nos enteramos del embarazo, nos dimos cuenta de que este era exactamente el momento adecuado que habíamos estado esperando, porque el bebé parecía ser una señal del universo de algún modo. Estábamos realmente felices, y decidimos casarnos a las pocas semanas de enterarnos de nuestro embarazo. No era como si lo estuviéramos haciendo porque teníamos que hacerlo, lo estábamos haciendo porque queríamos hacerlo. Sin embargo, no creo que todos estuvieran de acuerdo con eso, especialmente mi cuñada Nina. Mi cuñada dejó muy claro sus sentimientos sobre el asunto llamándome cazafortunas, que había atrapado a su hermano menor con un embarazo, y se negó a asistir a la boda. Nuestra boda fue bastante pequeña, literalmente nos casamos en el patio trasero de la casa de su familia, con solo nuestras familias inmediatas presentes y un par de amigos. Fue una ceremonia realmente íntima, así que no entiendo por qué Nina pensó que yo estaba siendo una cazafortunas, porque si realmente quisiera presumir y beneficiarme de la riqueza de mi esposo, lo primero que haría sería tener una boda elaborada y lujosa, con un montón de invitados a los que quisiera impresionar. Para aclarar, he firmado un prenupcial porque realmente amo a Alex y no me importa su dinero. Si realmente fuera una cazafortunas, supongo que soy una muy mala. Incluso mientras estábamos saliendo, sabía que a Nina e incluso a su madre no les caía particularmente bien, porque yo venía de un hogar bastante humilde en comparación con ellos. Mi esposo pertenece a una familia de negocios, su padre es un magnate de los negocios en la industria y él ha tenido una vida bastante cómoda. Mis 2 padres eran maestros, y creo que hicieron un muy buen trabajo criándome, y dándome una vida cómoda, así que estoy muy agradecida con ellos. Y soy una mujer trabajadora, así que tan rica o pobre sea la familia de mi esposo no hace ninguna diferencia para mí, nunca me la ha hecho y nunca me la hará. Y mientras Alex lo supiera, no me importaba lo que pensara su familia. Así que aunque sabía que mi suegra y mi cuñada realmente no me aprobaban, no me hacía ninguna diferencia. Siempre actuaban de manera muy snob conmigo, pero nunca le di importancia, y supongo que eso las molestaba aún más. Sin embargo, ninguna de ellas quería que Alex las sacara de sus vidas, por lo que me aguantaban. Y Alex siempre estaba muy arrepentido por el comportamiento de su familia, pero yo no quería ponerlo en una posición en la que tuviera que elegir, así que nunca hice un gran problema de ello tampoco. Hasta que Nina me llamó cazafortunas antes de la boda. Fue alrededor de la época en que enviamos las invitaciones de la boda a nuestras familias. Como habíamos decidido saltarnos el compromiso, antes de eso obviamente habíamos anunciado y dicho a todos que teníamos la intención de casarnos, e incluso Nina había estado presente allí. Pude ver que ella y mi suegra no estaban felices al respecto, pero no dijeron nada, así que ignoré su reacción también. Sin embargo, después de recibir una invitación, decidió llamarme y decirme que de ninguna manera asistiría, porque durante mucho tiempo había esperado que su hermano entrara en razón y se diera cuenta de que yo no era una buena pareja para él, porque nunca encajaría en esta familia. Pero como él estaba empeñado en arruinar a su familia y la reputación familiar, ella había decidido que ya no quería tener nada que ver con él. Como forma de protesta contra este matrimonio, no asistiría porque yo era una cazafortunas, y ella había podido ver a través de mí, y sabía que yo solo estaba tratando de atrapar a su hermano en un matrimonio con un bebé y obtener mi parte del dinero de su familia. Incluso publicó un post público en redes sociales diciendo las mismas cosas sobre mí, pero lo eliminó más tarde por insistencia de su padre. Me pareció increíblemente hiriente, porque la insinuación de que solo me estaba casando con él y manteniendo al bebé porque quería su dinero, era realmente insultante. Ese fue el día que finalmente decidí decirle a Alex que ya había tenido suficiente y que no quería que Nina volviera a tener contacto con nosotros, y él estuvo de acuerdo con gusto. Estaba tan enojado que después de que le conté lo que había pasado, llamó a Nina y realmente se desahogó con ella antes de decirle que nunca quería volver a saber de ella. Y también sabía que su madre tampoco estaba exactamente de acuerdo conmigo, así que se sentó conmigo y su familia, les dijo a sus padres que no le importaba lo que pensaran, pero si se comportaban mal conmigo, no dudaría en sacarlos de su vida. Para ser honesta, realmente no tuvo que decirle eso a su padre porque mi suegro siempre ha sido muy humilde y ha sido muy amable conmigo. Pero de todos modos, mi suegra probablemente no quería correr el riesgo de que su único hijo la dejara, así que a regañadientes decidió aceptarme en la familia. Nos casamos y desde entonces no he tenido absolutamente ningún contacto con Nina.
Pensé que tal vez después de nuestro matrimonio mi suegra ya no sería tan insufrible, pero me equivoqué. Hace un par de semanas, justo unos días antes de mi fiesta del bebé, obviamente era un hecho que después de todo lo que había pasado, no iba a invitar a Nina. Alex y yo habíamos decidido mantener la lista de invitados tan íntima como había sido para nuestra boda, y eran prácticamente las mismas personas, pero obviamente Nina no estaba en la lista. Y supongo que de alguna manera mi suegra había podido darse cuenta, así que unos días antes del evento, me llamó para preguntarme si Nina iba a ser invitada o no, y le dije que no. Ni siquiera sé por qué se molestó en preguntar, creo que debe haber sabido que no iba a obtener una respuesta positiva. Y cuando le dije que Nina no había recibido una invitación porque no la quería en mi fiesta del bebé, ya que ella supuestamente no me quería, mi suegra empezó a enfadarse conmigo y dijo que estaba mal que invitara a ambas familias, pero excluyera a Nina a propósito. Me acusó de tratar de aislar a su hijo de su familia, lo cual ni siquiera tenía sentido porque yo no era quien lo había hecho cortar lazos con Nina. Él había elegido tomar esa decisión por sí mismo porque tampoco aprobaba su actitud hacia mí. E incluso si lo hubiera obligado a cortar lazos, ¿podrían culparme? Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Y como estaba muy embarazada en ese momento, también estaba bastante hormonal e irritable. Así que en el momento en que empezó a acusarme de cosas al azar, decidí que no iba a aceptar esto de ella. Ya había tenido suficiente de su comportamiento absurdo hacia mí solo porque tenían más dinero que mi familia, y lo había aguantado durante bastante tiempo porque no veía ningún daño en mantener las cosas en paz. Pero ahora me di cuenta de que pensaban que mi decisión de ignorarlo significaba que les tenía miedo y que podían decir lo que quisieran y yo estaría bien con eso, y eso tenía que cambiar. Así que le dije que sabía que Nina tenía un problema con mi relación con su hermano, y que no le caía bien solo porque yo no era rica como el resto de ellos. También sabía que ella tenía la misma opinión, pero había decidido asistir a la boda porque no quería perder a su hijo. Sin embargo, ahora podía elegir entre aceptarme completa y totalmente o elegir ser arrogante y sacarme completamente de su vida porque yo ya estaba harta de este comportamiento. Ella se quedó un poco desconcertada e intentó razonar conmigo pero en el mismo tono, y yo no lo iba a permitir. Por alguna razón, seguía insistiendo en que Nina era parte de la familia y que como yo era joven y nueva en esta familia, era mi responsabilidad asegurarme de respetar a todos los demás. Así que debería acercarme a Nina e invitarla solo por el bien de la paz en la familia. Pensé que sus razones eran ridículas, y le dije directamente que no iba a hacer nada de eso y que si no aprobaba mi decisión de no invitar a Nina, era libre de no asistir a la fiesta del bebé tampoco. Era completamente su decisión. Y en el calor del momento, ella empezó a gritarme y me dijo que debería haberse quedado con Nina cuando su hija decidió que no iba a asistir a nuestra boda, porque yo no era una buena opción para la familia y era una cazafortunas que solo quería estar con Alex por su dinero, y que incluso me había quedado embarazada para asegurarme de que todo funcionara para mí. Dijo que si tuviera que elegir entre su propia hija y su nuera, obviamente iba a elegir a Nina y que ni siquiera era un dilema para ella. Entonces simplemente colgué porque ya había terminado con esa conversación, y la bloqueé inmediatamente después. Pero desafortunadamente eso no fue donde terminó, porque ella decidió contactarme en las redes sociales antes de que pudiera bloquearla y me envió un par de mensajes realmente horribles. Me dijo que sabía que Nina había tenido razón sobre mí todo el tiempo y que alguien como yo nunca habría podido encajar en su familia, porque ni siquiera me habían criado bien y que no tenía ninguna clase, y que su hijo había cometido un grave error al elegir a la persona adecuada para la familia. También dijo que ahora que estaba en mi último trimestre de embarazo, solo estaba esperando que tuviera una aventura con alguien más que estuviera más a mi nivel, solicitara el divorcio de su hijo, y luego tratara de obtener pensión alimenticia y manutención infantil, porque obviamente eso era para lo que estaba aquí, ya que ni siquiera amaba lo suficiente a mi esposo como para intentar mantener una buena relación con su familia. Por último, me dijo que si su hija no estaba invitada a un evento familiar, entonces difícilmente era un evento familiar, y por lo tanto no creía que fuera importante que ella asistiera tampoco. Ese fue el último mensaje que me envió antes de que la bloqueara también en las redes sociales. Y como dije, como estaba embarazada, estaba bastante hormonal e irritable, pero también me sentía muy emocional, así que terminé teniendo una crisis total por esos mensajes. Mi esposo había estado en el trabajo ese día, así que decidí llamarlo y hacer que volviera a casa para que pudiera calmarme, y así lo hizo. Alex es una persona maravillosa, así que no le tomó mucho tiempo leer esos mensajes, evaluar la situación e inmediatamente decirme que había decidido cortar lazos con su madre también. La única persona de su familia que había mantenido contacto con nosotros, incluso después de ese incidente, fue su padre. Porque como dije, era un hombre bueno y humilde. Mi suegro incluso me dijo que había intentado hablar con su esposa varias veces y le había explicado que yo no era el tipo de persona que ellas pensaban que era, pero ni siquiera importaba porque siempre terminaba en una gran pelea y había dejado de intentarlo por completo. A mi fiesta del bebé solo asistieron mis padres, Alex y su padre, y un par de nuestros amigos, y yo estaba completamente bien con eso,
porque me di cuenta de que estas eran las personas que realmente se preocupaban por mí, y estaba realmente contenta de que mi suegra y Nina no estuvieran allí. Y luego, hace unas semanas, finalmente di a luz a mi hermosa hija, e incluso el día de su nacimiento, solo había unas pocas personas allí. Una vez más, estaba bastante agradecida de que mi suegra y Nina no estuvieran allí, porque eran solo presencias negativas en mi vida, y ya había tomado mi decisión y no quería tener nada que ver con ellas nunca más. Había mantenido la calma e ignorado su horrible comportamiento durante bastante tiempo, pero nunca habían cambiado. Incluso Alex ya no quería tener nada que ver con ellas, así que todo estaba bien. Después del nacimiento de nuestra hija, tanto Alex como yo nos ocupamos mucho con ella, y tampoco tuvimos tiempo para pensar en estas cosas, pero había notado que ninguna de ellas se había molestado en contactarnos para felicitarnos o siquiera preguntar por la bebé. Me pareció bastante extraño que afirmaran amar a Alex, pero no parecieran preocuparse ni un poco por un hito tan importante en su vida. Incluso había hablado de esto con él, pero me dijo que no le importaba porque lo único que importaba era que estaba conmigo y que nuestra hija estaba sana. Además, el único miembro de su familia que realmente importaba, su padre, había estado bastante involucrado, así que estábamos bien con todo lo demás. Honestamente, no había esperado que mi suegra se pusiera en contacto conmigo pronto, pero hace un par de días, se presentó en nuestra casa y comenzó a exigir ver a su nieta. Al principio, incluso me había negado a abrir la puerta para dejarla entrar, y le dije que se fuera, pero ella insistió, diciendo que era su derecho como abuela del bebé que se le permitiera verla, y que yo no tenía absolutamente ningún derecho a tratar de impedírselo. Me pareció gracioso porque de repente acababa de recordar que era la abuela de este bebé, y sin embargo no había estado allí para la fiesta del bebé o el nacimiento, y ni siquiera se había molestado en felicitarnos después de eso. Así que realmente no era una abuela por ninguna definición de la palabra, y no se puede elegir cuándo actuar como familia, y cuándo no querer hacerlo. Así que le dije que no la consideraba mi familia y como madre del bebé que ella estaba exigiendo ver, creo que definitivamente tenía el derecho de decirle que no iba a dejarla entrar. Y luego continuó discutiendo conmigo, así que decidí sacar mi teléfono y leerle los mensajes que me había enviado después de nuestra pelea antes de la fiesta del bebé. Se los leí con esas palabras exactas, y luego le dije que después de esto, si aún espera que le deje volver a mi vida o incluso ser parte de la vida de mi hija, entonces está delirando o está loca. Y luego cerré la puerta de golpe y le dije que se fuera antes de que llamara a la policía. Sin embargo, ella todavía no se fue, se quedó afuera y siguió gritándome durante un par de minutos antes de irse finalmente. Después de que se fue, finalmente llamé a Alex y le conté lo que acababa de pasar, y él volvió a casa del trabajo. Estoy de baja por maternidad, así que estoy en casa la mayor parte del día, y no quiero que esto vuelva a pasar, así que le dije que necesitaba hablar con su familia y decirles que esto no era aceptable. Antes eran ellos quienes no querían aceptarme en su familia, y ahora yo no los quiero como parte de mi familia. Creo que estoy siendo bastante justa y lo que estoy pidiendo es completamente razonable, y mi marido está de acuerdo con ello. Pero sorprendentemente, mi suegro piensa que debería darle algo de tiempo antes de llegar a una conclusión. Aparentemente, él fue quien le dijo a su esposa que debería visitarme al menos una vez, e intentar hacer que las cosas funcionaran con Alex y conmigo, pero no sé qué estaba pensando, ya que en lugar de intentar mejorar las cosas disculpándose, decidió venir aquí y empezar una pelea conmigo. Si acaso, hizo que la situación fuera mucho peor de lo que era antes. Pero lo que no entiendo es la postura de mi suegro sobre toda la situación. Sigue diciéndonos que entiende lo que sentimos por su esposa e hija, y sin embargo cree que deberíamos dar tiempo a la situación para que se enfríe y luego intentarlo de nuevo. Básicamente, le dijo a Alex que no hablara con su madre ahora sobre nada relacionado conmigo, porque la situación está bastante tensa, y no quiere que ella se sienta aún más herida de lo que ya está, porque ha estado bastante angustiada por el hecho de que su hijo no ha estado hablando con ellas. Me parece increíblemente extraño que mi suegro espere que tengamos en cuenta sus sentimientos antes de hacer cualquier cosa, pero eso nunca ha sido el caso con nosotros. Ni Nina ni su madre han pensado en mí y en cómo me siento sobre las cosas, o incluso en cómo se siente Alex sobre ciertas cosas antes de simplemente decir y hacer lo que quieren. Alex había decidido llamar a su padre y hablar con él antes de hacer nada, y esa ha sido su respuesta. Mi suegro dijo que ha estado teniendo dificultades tratando de mantener todo unido en la familia, y no quiere que Alex empeore las cosas diciéndole a su madre que no se le permite ver a su nieta ahora, y que necesita mantenerse alejada de nuestra familia. Mi único problema con la situación es que si Alex le habla ahora, ella va a pensar que puede volver a hacer esto, y yo no tengo la capacidad de lidiar con ello en este momento. Así que es muy importante para mí que esto le quede claro para que evite volver a aparecer. Tanto Alex como yo nos sentimos muy molestos de que él de repente actuara así, aunque siempre había estado de nuestro lado de todo corazón en el pasado. Nos resultó muy difícil entender que había causado el cambio repentino en su comportamiento, y yo había empezado a sentirme realmente agitada por cómo había seguido discutiendo con Alex incluso después de que se le explicara todo.
Así que en un momento de enojo, le dije a mi suegro que no era nada sorprendente que hubiera decidido ser diplomático sobre toda esta situación en este momento, porque ahora que lo pienso, esa ha sido su postura durante toda la pelea que he tenido con Nina y su madre. Porque aunque sigue poniéndose de nuestro lado y sigue diciéndonos que tenemos razón, realmente no importa, porque al final del día, todavía no ha hecho nada para demostrar que realmente está con nosotros. Su esposa e hija me han dicho tantas cosas hirientes, y todo lo que él ha hecho es discutir con ellas un poco, pero no ha logrado que se disculpen con nosotros. Él espera que seamos considerados con sus sentimientos en este momento, así que terminé diciéndole que estaba claro que todos pertenecen a la misma familia ahora. Y eso creó bastante revuelo porque incluso Alex se sintió bastante ofendido por eso, ya que piensa que no es muy amable de mi parte agruparlos a él y a su padre en la misma categoría que su hermana y su madre, ya que no cree que se parezcan en absoluto. Ahora piensa que no solo le debo una disculpa a él, que sí le debo, sino que también piensa que le debo una disculpa a su padre. Su opinión es que las familias son complicadas y que su padre probablemente no tenía malas intenciones, pero que yo me pasé de la raya. Ahora me he disculpado con Alex, pero me estoy resistiendo a disculparme con mi suegro porque todavía estoy molesta por el hecho de que espera que seamos considerados con los sentimientos de Nina y su madre, especialmente cuando ellas nunca han sido consideradas con los míos. Entonces, ¿soy yo la mala por decirle a mi suegro que está claro que pertenece a la misma familia que mi suegra y mi cuñada como un insulto? Actualización 1. Muchas gracias por todos los comentarios y consejos que me dieron. Realmente significa mucho. Y sí, después de pensarlo mucho, decidí hablar con mi suegro. No me disculpé directamente con él ni le dije que estaba realmente muy arrepentida por las palabras que usé, pero le expliqué que venían de un lugar de dolor y traición. También le expliqué por qué me había estado sintiendo así por todo esto, y siempre había pensado que él estaba completamente de nuestro lado y seguiría luchando por nosotros, pero ahora la forma en que estaba tratando de tomar una postura diplomática sobre la situación simplemente no me parecía correcta. Así que decidí decir eso y fue un poco irrespetuoso, por lo que me gustaría disculparme. Estábamos hablando por teléfono y él fue bastante razonable, así que me dijo que me perdonaba porque si él hubiera estado en mi lugar, probablemente se habría sentido de la misma manera. Y probablemente yo también tenía mucho con qué lidiar, ya que éramos padres primerizos y la primera vez, obviamente es muy difícil lidiar con tanto que está sucediendo. Además de eso, mi suegra no debe haberme facilitado las cosas al presentarse e intentar presionarme. Me dijo que lo entendía completamente, pero el día que sucedió y ella volvió a casa, comenzó a llorar inmediatamente y estaba teniendo una crisis por lo mucho que extrañaba a su hijo. Así que teniendo eso en cuenta, había decidido decirnos que necesitábamos dejar que las cosas se enfriaran un poco antes de decirle que ya no se le permitía venir aquí, porque temía que eso la empujara al límite. También me explicó que estaba en contra de cómo se estaban comportando su esposa e hija, pero que no podía exactamente abandonarlas, no en este punto de su vida, porque su esposa siempre lo ha apoyado mucho, incluso cuando él tuvo sus dificultades. Y Nina es su hija, así que bueno, eso es una explicación en sí misma, y respeté que esa era su elección personal y no voy a cuestionarla. De todos modos, lo hablamos y la conversación terminó de buena forma, así que estoy feliz con mi decisión de hablar con él. Las cosas entre Alex y yo también están bien, ya que me disculpé con él ese mismo día porque inmediatamente me arrepentí de lo que había dicho, ya que sé que él realmente no es como su madre o hermana. Él es muy diferente de todos ellos y lo amo, así que arreglé las cosas con él inmediatamente. También hemos decidido que vamos a esperar antes de contactar a su madre y decirle que necesita mantenerse alejada por el momento, como nos aconsejó mi suegro. Actualización 2. Ha pasado poco más de una semana desde que mi suegra nos visitó y tuvimos la pelea. Hoy, Alex y yo hablamos de nuevo con su padre, y nos dijo que ya podíamos hablar con su madre, ya que había vuelto a su estado habitual, lo que significaba que había vuelto a quejarse de mí todo el tiempo. Alex decidió desbloquearla solo para enviarle un mensaje diciéndole que no quería que viniera después del incidente que había ocurrido el otro día, ya que era muy obvio que ella no me aprobaba. Y si iba a ser irrespetuosa, entonces no tenía ningún derecho a venir y esperar que yo le dejara ver a nuestra hija, porque nuestra bebé era mi hija primero y su nieta en segundo lugar. También le dijo que ni siquiera se había molestado en contactarlo y felicitarlo cuando se convirtió en padre, así que es bastante estúpido de su parte afirmar que tiene el derecho de ver a su nieta cuando quiera porque es la abuela. Podía entender que ella y Nina no se hubieran puesto en contacto conmigo, y me felicitaran porque no les caía bien, pero afirmaban que lo amaban, por eso no les caía bien yo en primer lugar. Así que no tenía sentido que ni siquiera se hubieran molestado en felicitarlos si les importaba tanto. Honestamente, tenía un punto bastante válido y sacó mucho del resentimiento acumulado de su sistema con ese mensaje. Después de enviarlo, bloqueó a su madre de nuevo, y más tarde, nos enteramos por mi suegro que ella había tenido un arrebato de ira después de recibir ese mensaje. Iba a venir a visitarnos de nuevo para poder hablarnos en persona, pero mi suegro la había detenido, y eso había terminado en otra gran pelea entre ellos dos.
Sé que muchos de ustedes piensan que él debería dejarla, pero no creo que eso vaya a suceder, y sé con certeza que incluso esta vez va a hacer que funcione con su esposa. Así es su matrimonio, no me pregunten. Actualización 3. Mi hija tiene ahora 3 meses y las cosas han ido muy bien con ella en los últimos 3 meses. Nina y su madre no intentaron contactarnos en absoluto después de ese mensaje que Alex había enviado, y estábamos bastante aliviados, pero seguimos en contacto con su padre. Aunque incluso si él no quería dejar el lado de su familia, seguía siendo amable con nosotros y defendía cómo queríamos manejar la situación, así que mientras fuera amable con nosotros, no teníamos problema en mantener el contacto con él. Sin embargo, recientemente había empezado a decirnos que debido a ese mensaje que Alex había enviado, había estado enfrentando mucha presión de su esposa y Nina, para cortar lazos con nosotros, y había estado luchando contra eso tanto como podía, pero se le estaba haciendo realmente difícil seguir siendo diplomático. Hace aproximadamente una semana, se presentó en nuestra casa con una bolsa de viaje, y nos preguntó si estaríamos dispuestos a dejarlo quedarse con nosotros por un par de días. Aceptamos porque tenemos una habitación de invitados y una ama de llaves, así que no va a ser ningún trabajo extra para ninguno de nosotros, y pudimos ver que estaba teniendo muchos problemas para lidiar con la situación en su casa. Nos dijo que las cosas han sido muy difíciles y él y su esposa han estado peleando casi todos los días, así que incluso le aconsejamos que se divorciara porque así no debería ser un matrimonio saludable, pero lo rechazó rotundamente. Tenía sus razones, ya que no podía abandonar a su familia y cosas por el estilo, así que logramos que aceptara al menos ir a terapia de pareja. Luego, un par de días después de que volvió a casa y sugirió la idea de terapia de pareja a su esposa, Nina nos envió un correo electrónico diciendo que no teníamos derecho a interferir en su matrimonio, especialmente yo, ya que ni siquiera era parte de la familia. Eso realmente me molestó, así que mencioné cómo ella había cambiado su apellido después del matrimonio, así que técnicamente ella era la que ya no era realmente parte de la familia, y luego bloqueamos ese correo electrónico también. No sé por qué está tan desesperada por hablar conmigo si me odia tanto. Pero de todos modos, mi suegro dijo que él y su esposa ahora van a terapia de pareja, y supongo que las cosas podrían funcionar para ellos, o incluso si no, todavía van a permanecer juntos, así que no importa. Pero Alex y yo estamos fuertes y estamos teniendo el mejor momento de nuestras vidas con nuestra hija, así que ninguna de estas cosas nos importa. Es solo una pérdida para su madre y su hermana que nunca van a llegar a conocer a nuestra hija, pero bueno, supongo que es lo mejor. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi última actualización, y quería compartir con ustedes lo último sobre la familia de mi esposo. Como muchos de ustedes sugirieron, mis suegros intentaron la terapia de pareja, pero lamentablemente no ha dado los resultados que esperábamos. Mi suegro nos ha estado manteniendo al tanto de la situación, y parece que mi suegra sigue siendo la misma persona con un sentido desmesurado de derecho que cree que siempre tiene la razón. Esta actitud ha sido el principal obstáculo para que la terapia funcione. Mi suegro nos contó sobre una sesión particularmente memorable, y un poco cómica, si me permiten decirlo, que sirve para dar un ejemplo perfecto del problema. Aparentemente, durante una de las sesiones, el terapeuta les pidió que hicieran un ejercicio de roles, donde cada uno debía ponerse en el lugar del otro. Mi suegra, en lugar de intentar entender la perspectiva de mi suegro, comenzó a imitarlo de forma burlona, exagerando sus gestos y usando un tono de voz ridículo. Cuando el terapeuta le pidió que se tomara el ejercicio en serio, ella se cruzó de brazos y declaró: «No necesito ponerme en su lugar. Yo sé exactamente lo que piensa, y está equivocado». En otra ocasión, cuando el terapeuta sugirió que practicaran la escucha activa, mi suegra interrumpió a mi suegro cada 2 por 3 con comentarios como: «Eso no es cierto, estás exagerando o no fue así como pasó». Cuando el terapeuta le recordó que debía escuchar sin interrumpir, ella respondió: «¿Cómo puedo quedarme callada cuando está diciendo tantas tonterías?». La gota que colmó el vaso fue cuando, en una sesión sobre la importancia de la empatía en la relación, mi suegra declaró con toda seriedad: «Yo soy la persona más empática del mundo, el problema es que nadie entiende mis sentimientos». El terapeuta aparentemente tuvo que hacer un gran esfuerzo para no suspirar. Estas anécdotas podrían ser divertidas si no fueran tan tristes. Mi suegro nos ha confesado que, aunque ama a su esposa, ha llegado a la conclusión de que ella necesita mucha terapia individual antes de que pueda tener una relación saludable con cualquier persona. Nos dijo que está considerando seriamente el divorcio, algo que nunca pensé que escucharía de él. Una cosa que me tranquiliza en toda esta situación es saber que el padre de mi suegro tuvo la previsión de hacerle firmar un acuerdo prenupcial antes de casarse. Conozco a mi suegro y sé que no dejaría a su esposa en la ruina, pero me alegra saber que la empresa en la que ha trabajado toda su vida está protegida. Es el legado que quiere dejar a sus hijos y nietos, y sería una pena que se perdiera en un divorcio. En cuanto a Nina, no hemos sabido nada de ella directamente. Sin embargo, no me sorprendería que estuviera por ahí despotricando contra mí, culpándome por el inminente divorcio de sus padres. Probablemente,
Piense que de alguna manera yo planifique todo esto como parte de mi plan maestro de cazafortunas. Además, la verdad es que no podría importarme menos lo que piense. He aprendido a no dejar que sus opiniones o acciones afecten mi vida o mi felicidad. Lo que realmente importa es que Alex, nuestra hija y yo estamos más unidos que nunca. Nuestra pequeña acaba de cumplir 7 meses y es una alegría constante en nuestras vidas. Verla crecer, aprender y desarrollar su personalidad es la experiencia más gratificante que he tenido. Alex es un padre maravilloso y cada día me enamoro más de él viendo cómo interactúa con nuestra hija. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos en este subreddit. Aunque esta será probablemente mi última actualización sobre este tema, nunca olvidaré la amabilidad y la sabiduría que he encontrado aquí, aun cuando no todos han sido amables.